Mi hermana contrató investigadores para demostrar que yo mentía sobre mi nueva y exitosa vida después de cortar lazos con mi familia tóxica. Planeaba exponerme como un fracaso durante la cena de cumpleaños de mi abuela, pero sus rostros palidecieron cuando el informe del investigador cayó sobre la mesa y reveló que mi éxito no era una mentira, sino una realidad que jamás imaginaron posible. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en el sobre manila abierto sobre la elegante mesa. Mi hermana Lucía, con su vestido de diseñador y su rostro perfectamente maquillado, temblaba visiblemente mientras las fotografías y documentos se esparcían frente a ella. Nunca olvidaré ese momento. La venganza que nunca busqué llegó servida en bandeja de plata, cuando el detective privado que mi hermana había contratado para desacreditarme terminó confirmando todo lo que ella quería desmentir. Mi puesto como directora creativa en una prestigiosa agencia internacional, mi apartamento en la zona exclusiva de la ciudad, mis viajes de negocios a Nueva York, París y Tokio. Todo era real. Todo lo que mi familia había asumido que era mentira para presumir y darme importancia, resultó ser mi vida actual. «Esto debe ser un error», murmuró mi padre tomando uno de los documentos. Sus manos, las mismas que firmaron para utilizar mis ahorros en la boda de Lucía sin mi consentimiento, ahora sostenían la prueba de mi éxito financiero. El detective había incluido un informe detallado de mi salario actual, 4 veces mayor que el que ganaba cuando vivía bajo el yugo familiar. Para entender cómo llegamos a ese punto de inflexión, hay que retroceder 3 años. Por décadas había soportado ser la menos favorita, la criticada, la que nunca hacía nada bien según los estándares de mi familia. Mi traición final llegó cuando descubrí que los $15,000 que había ahorrado durante 5 años y que había depositado en la cuenta familiar para comprar mi apartamento habían sido utilizados para pagar la extravagante boda de mi hermana Lucía. «Es un préstamo temporal», dijo mi madre cuando la confronté, sin levantar la mirada de su revista de decoración. «Tu hermana necesitaba ese dinero ahora. Tú puedes seguir ahorrando, como si mis esfuerzos, mis sueños y mi dinero valieran menos que los caprichos de Lucía». Esa misma noche hice las maletas. A mis 30 años, con un trabajo mal pagado en una pequeña agencia de diseño local y prácticamente sin ahorros, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Me mudé temporalmente al sofá de mi mejor amiga Camila y bloqueé todas las llamadas y mensajes manipuladores de mi familia. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu abuela está enferma por tu culpa, siempre dramatizando por dinero». La verdadera transformación comenzó cuando, animada por Camila, mandé mi portafolio a varias agencias internacionales. Para mi sorpresa, recibí una llamada de Gabriel Méndez, director creativo de una de las más prestigiosas. «Tu trabajo es extraordinario», me dijo durante la entrevista. «No entiendo por qué has estado trabajando por tan poco dinero». Fue la primera vez que alguien valoraba mi talento sin intentar disminuirlo. Me contrataron con un salario que jamás hubiera imaginado posible, en un ambiente donde mis ideas eran respetadas y mi trabajo apreciado. En los siguientes 2 años, mi carrera despegó. Ascendí a directora creativa, gané premios internacionales de diseño y comencé a viajar regularmente para reunirme con clientes globales. Compré un apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Cada logro sanaba un poco las heridas que años de menosprecio familiar habían dejado en mi autoestima. Mi único contacto con la familia era a través de mensajes ocasionales con mi abuela, la única que siempre me había tratado con algo de respeto. Por eso, cuando recibí la invitación para su cumpleaños número 80, sentí que debía asistir a pesar de mis reservas. Lo que no sabía era que Lucía, consumida por la envidia al ver fragmentos de mi nueva vida en redes sociales, había trazado un plan meticuloso para humillarme frente a toda la familia. Un plan que incluía contratar a un detective privado para demostrar que todo lo que compartía sobre mi vida era una elaborada mentira. «Elena exagera como siempre», le había dicho a nuestros primos. «Seguro ni siquiera trabaja donde dice. Vamos a ver qué dice cuando muestre las pruebas en el cumpleaños de la abuela». Lo que Lucía no esperaba era que su plan de venganza se volvería contra ella de la forma más inesperada, convirtiendo lo que debía ser mi humillación pública en el momento en que finalmente toda la familia enfrentaría la verdad sobre quién era yo realmente. Llegué a la celebración del cumpleaños de mi abuela con un nudo en el estómago. El restaurante que habían elegido era ostentoso, típico del gusto de mi madre por aparentar. Al entrar, pude sentir todas las miradas sobre mí. 3 años sin verlos habían creado expectativa, curiosidad y, en algunos casos, resentimiento apenas disimulado. «Elena, por fin te dignas a aparecer», exclamó mi madre acercándose con una sonrisa tensa.
Me dio 2 besos al aire mientras me escaneaba de pies a cabeza, evaluando mi vestido de diseñador y los accesorios que llevaba. La sorpresa en sus ojos fue evidente. Esperaba verme fracasada, no vistiendo ropa que ella misma no podría permitirse. Mi abuela me recibió con un abrazo genuino. A sus 80 años, seguía siendo la mujer fuerte que recordaba, aunque más frágil físicamente. «Te he extrañado tanto, mi niña», susurró en mi oído. «Me alegra que hayas venido». La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y preguntas incómodas. Mi padre apenas me dirigió la palabra, limitándose a observarme con recelo. Mis tíos y primos fingían interés en mi vida mientras intercambiaban miradas cómplices. Podía sentir la tensión creciendo, especialmente cuando mencioné casualmente mi reciente viaje a Tokio para un proyecto importante. ¿Tokio? Vaya, debes estar ganando muy bien, comentó mi tía Marta con un tono que mezclaba incredulidad y envidia. Tu hermana nos contó que trabajas en una agencia de publicidad ahora. Soy directora creativa en Nexus Global, respondí simplemente, notando cómo Lucía apretaba su copa de vino. Tenemos clientes internacionales. Mi primo Javier, siempre aliado de Lucía, soltó una risa burlona. Directora creativa a los 33 años, impresionante si es verdad. Sentí la sangre hervirme, pero mantuve la compostura. La verdad no necesita defensores, Javier. El momento culminante llegó cuando trajeron el pastel para mi abuela. Todos cantamos, brindamos por su salud, y cuando parecía que la velada terminaría sin mayores incidentes, Lucía se puso de pie golpeando suavemente su copa con un cubierto. «Familia, quiero proponer otro brindis», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por los reencuentros y por la verdad». Mi corazón se aceleró. La mirada triunfante de Lucía me alertó de que algo estaba por suceder. Como todos saben, mi querida hermana Elena nos abandonó hace 3 años sin explicación, continuó Lucía con falsa tristeza. Y ahora regresa contándonos historias maravillosas sobre su supuesto éxito. Lucía, no es el momento, intervino mi abuela con firmeza, pero mi hermana la ignoró. Abuela, creo que todos merecemos saber la verdad, insistió Lucía. Por eso tomé una decisión difícil. Contraté a un investigador privado para verificar las historias de Elena. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos parecían incómodos, otros ansiosos por el espectáculo que estaba por desarrollarse. Mi padre se enderezó en su silla, repentinamente interesado. ¿Hiciste qué?, preguntó mi madre, aunque su tono delataba que ya estaba al tanto. Era necesario, respondió Lucía con falsa preocupación. Estábamos preocupados por ella, ¿verdad, papá? Mi padre asintió solemnemente. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien, Elena. La hipocresía me dejó sin palabras. 3 años sin una sola llamada sincera para preguntar por mi bienestar, y ahora fingían preocupación. Pues bien, continuó Lucía sacando un sobre manila de su bolso. Aquí está el informe completo, y creo que todos deberían ver lo que contiene. La tensión era palpable mientras Lucía abría lentamente el sobre. Su expresión confiada me hizo dudar por un segundo. ¿Habría fabricado pruebas falsas? ¿Habría descubierto algo de mi vida que pudiera usar en mi contra? Antes de que sigas, Lucía, intervine con calma que no sentía. ¿Puedo preguntar qué esperabas encontrar exactamente? La verdad, hermanita, respondió con desdén. Que no eres la gran ejecutiva que pretendes ser, que no vives en ese apartamento lujoso que mencionaste, que tus viajes son inventados. Ya veo, respondí. ¿Y qué te hace pensar que mentiría sobre algo que es tan fácil de verificar? Por un segundo, vi duda en sus ojos, pero rápidamente recuperó su confianza y comenzó a sacar documentos del sobre. Veamos qué dice el detective Ramírez sobre. Su voz se apagó mientras leía el primer documento. Su rostro perdió color. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi madre, inclinándose para ver los papeles. Esto no es. Lucía balbuceaba, pasando frenéticamente las páginas del informe. Mi padre tomó los documentos de sus manos temblorosas y comenzó a leerlos. Vi cómo sus ojos se agrandaban a medida que avanzaba en la lectura. El detective ha confirmado todo, dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Incredulidad mezclada con algo parecido al respeto. Elena realmente es directora creativa en Nexus Global. Su salario anual es considerable y su apartamento está en la Alameda. ¿La Alameda?, susurró mi tía Marta, mencionando uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. También hay registros de sus viajes a Nueva York, París, Tokio, continuó mi padre, ahora visiblemente impactado.
y aparentemente ganó el premio Cóndor de Plata al diseño innovador el año pasado. Mi primo Javier tomó una de las fotografías que había caído sobre la mesa. Aquí está recibiendo el premio, confirmó, mostrándola a los demás. Salió en revistas especializadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La traición que Lucía había planeado se había convertido en la confirmación pública de mi éxito frente a toda la familia que había dudado de mí durante años. Esto debe ser un error, murmuró mi madre tomando el informe. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. No hay ningún error, mamá, respondí con una calma que había aprendido a cultivar en estos años lejos de ellos. Todo lo que les he dicho es verdad. La pregunta es por qué asumieron automáticamente que mentía. La mirada de mi madre se desvió hacia Lucía, quien parecía a punto de explotar de rabia y vergüenza. El plan para humillarme había fracasado espectacularmente. Pensábamos que exagerabas, respondió mi padre, incapaz de mirarme directamente. Siempre tuviste tendencia a soñar demasiado. No, papá. Ustedes tenían tendencia a menospreciarme. Son cosas diferentes. Mi abuela, que había permanecido en silencio, observando todo, tomó mi mano por encima de la mesa. Siempre supe que eras especial, Elena. Me alegra que hayas encontrado tu camino, aunque lamento que hayas ido lejos de nosotros. Yo no lo lamento, intervino Lucía, recuperando su compostura. Elena siempre ha sido egoísta. Nos abandonó cuando más la necesitábamos, y ahora debemos felicitarla por su supuesto éxito. ¿Cuándo más me necesitaban?, pregunté con incredulidad. ¿Te refieres a cuando usaron mis ahorros para tu boda sin mi permiso? ¿O quizás cuando mamá me dijo que debería estar agradecida por tener trabajo, aunque me pagaran una miseria? No dramatices, espetó mi madre. Era un préstamo temporal, un préstamo que nunca me devolvieron, respondí. $15,000 que había ahorrado durante 5 años para mi apartamento. El dinero siempre ha sido tu obsesión, acusó Lucía, siempre envidiando lo que otros tienen. Respiré profundamente. Los viejos patrones estaban emergiendo. La culpa, las acusaciones, la distorsión de la realidad. Pero yo ya no era la misma persona que se había marchado 3 años atrás. No, Lucía, el dinero nunca fue importante para mí, más allá de la independencia que proporciona. Lo que me dolió fue la traición, la falta de respeto a mi esfuerzo y a mis sueños. ¿Y qué hay de nuestros sueños?, replicó mi padre. ¿No pensaste en nosotros cuando te fuiste sin más? ¿Pensaron ustedes en mí cuando tomaron mi dinero? ¿Cuando año tras año menospreciaban mi trabajo y mis logros? ¿Cuando favorecían constantemente a Lucía sobre mí? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Algunos de mis primos y tíos parecían genuinamente sorprendidos, como si nunca hubieran notado el trato diferencial o lo hubieran considerado normal. Elena, intervino mi tío Roberto, el hermano de mi padre. ¿Realmente te sentías así? Nunca dijiste nada. Lo dije, tío, muchas veces, pero nadie escuchaba realmente. Estás exagerando, insistió mi madre, aunque con menos convicción. El informe de tu detective incluye mis registros bancarios, ¿verdad? Pregunté dirigiéndome a Lucía. Ella asintió con recelo. Entonces habrás visto la transferencia de $15,000 a la cuenta familiar 3 semanas antes de tu boda, y luego los retiros para pagar el catering, las flores y tu vestido. Lucía palideció. Yo no sabía. Papá dijo que era dinero de la familia. Era mi dinero, corregí. Dinero que había ahorrado trabajando horas extra durante años. Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo. Fue una decisión familiar. Íbamos a devolvértelo. Una decisión que tomaron sin incluirme a mí, que era parte de la familia y dueña del dinero, respondí. Y han pasado 3 años. No han devuelto un solo centavo. No teníamos cómo contactarte, se defendió mi madre. Mi número de teléfono nunca cambió. Mamá. La vergüenza se reflejó en varias caras alrededor de la mesa. La narrativa que habían construido sobre mí, la hija ingrata que abandonó a su familia por capricho, se estaba derrumbando frente a todos. ¿Por qué nunca nos contaste de tu éxito?, preguntó mi tía Marta, genuinamente curiosa. ¿Para qué? ¿Para que dijeran que era mentira, como acaba de intentar Lucía? ¿O para que me pidieran dinero, como seguramente habría hecho mi padre? Mi padre se removió incómodo en su silla, y supe que había dado en el clavo. No todo se trata de dinero, Elena, dijo mi madre con tono severo. Exactamente, mamá. Se trata de respeto, de valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden darte. Mi abuela, que había estado escuchando atentamente, se levantó lentamente. A pesar de su edad, su presencia imponía respeto. He escuchado suficiente, declaró con voz firme. En mi cumpleaños, esperaba una reunión familiar llena de cariño, no. Esto. Hizo un gesto abarcando la mesa. Elena tiene razón. El respeto es fundamental en una familia, y me avergüenza ver cómo la han tratado.
Mamá, no puedes creer todo lo que dice, protestó mi padre. ¿Por qué no, hijo? Las pruebas están aquí mismo, en el informe que Lucía tan amablemente proporcionó, respondió mi abuela con ironía. Lucía parecía a punto de explotar. Su plan para humillarme se había convertido en su propia humillación. Todo esto es tan típico, escupió. Elena siempre consigue ser la víctima. Incluso ahora, con su vida perfecta, viene a arruinar la celebración familiar. Yo no planeé esto, Lucía, respondí con calma. Fuiste tú quien contrató al detective. Fuiste tú quien decidió exponer los resultados durante la cena. La venganza que buscabas se volvió contra ti. ¿Venganza?, preguntó mi abuela, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? Lucía me miró con odio puro. No sé de qué habla. Solo quería que la familia supiera la verdad. La verdad, repetí. La verdad es que nunca pudiste soportar que alguien más tuviera éxito, ni siquiera tu propia hermana. Eso no es cierto, se defendió Lucía, pero su voz tembló. ¿No lo es? ¿Recuerdas cuando gané aquel concurso de arte en el colegio? ¿Rompiste mi dibujo antes de la exposición? ¿O cuando conseguí mi primer trabajo en diseño? Le dijiste a papá que era una pérdida de tiempo, que nunca llegaría a nada. Varios familiares intercambiaron miradas. Algunos recordaban esos incidentes. Siempre has tenido celos de Elena, confirmó mi prima Sofía, sorprendiéndonos a todos. Todos lo hemos visto durante años, pero nadie decía nada. Eso es ridículo, protestó Lucía, pero su rostro enrojecido la delataba. Elena, intervino mi tío Roberto. ¿Volverías a formar parte de la familia? Han pasado 3 años y... Nunca dejé de ser parte de la familia, tío, interrumpí. Simplemente establecí límites con personas que me hacían daño, y esos límites siguen en pie. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre con un tono que mezclaba indignación y preocupación. Quiero decir que puedo reconectar con aquellos que me respeten, pero no volveré a la dinámica tóxica que me hizo infeliz durante décadas. Mi padre se levantó bruscamente de la mesa, su rostro enrojecido por la ira o la vergüenza. Quizás ambas. No puedes dictar condiciones a tu propia familia, Elena. Somos quienes somos. Precisamente, papá. Y yo ya no soy la hija que aguantaba todo por miedo o por buscar aprobación. He cambiado. Has cambiado, sí, intervino mi madre con amargura. Te has vuelto arrogante. El dinero te ha cambiado. Solté una risa que no contenía ni pizca de humor. No fue el dinero lo que me cambió, mamá. Fue descubrir mi valor cuando nadie más lo veía. Fue darme cuenta de que merecía respeto. Respeto, repitió mi padre con desdén. ¿Sabes lo que pasamos cuando te fuiste? Tu madre enfermó de preocupación. ¿De preocupación o de vergüenza cuando la gente preguntaba por mí? Repliqué. Porque nunca recibí una sola llamada para preguntar cómo estaba yo. Te llamamos decenas de veces, protestó mi madre, para manipularme, para hacerme sentir culpable, para exigir que volviera, nunca para escucharme. Mi abuela golpeó suavemente la mesa con su mano, reclamando atención. Creo que todos necesitamos calmarnos. Elena tiene razón en muchas cosas, pero esta no es la forma de resolverlo. No hay nada que resolver, declaró Lucía, poniéndose de pie. Elena vino aquí a presumir y a dividirnos, como siempre. No, Lucía, corrigió mi prima Sofía con firmeza. Elena vino porque la invitamos. Fuiste tú quien preparó este espectáculo. ¿Ahora todos están de su lado? Lucía miró alrededor, buscando apoyo. Después de cómo nos abandonó. Nadie está tomando lados, respondió mi tío Roberto. Solo estamos reconociendo verdades incómodas que hemos ignorado por demasiado tiempo. Mi padre, aún de pie, apretó los puños. Roberto, no te metas. Esto es entre nosotros y Elena. Nos involucró a todos en el momento en que decidieron hacer esto público, replicó mi tío. Y francamente, hermano, no queda bien que ustedes utilizaran el dinero de Elena sin su permiso. La tensión era palpable. Varios comensales de otras mesas comenzaban a mirar en nuestra dirección. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado, sugirió mi abuela. No hay nada más que hablar, declaró mi padre. Elena ha dejado clara su posición. Nos considera tóxicos. No dije eso, corregí. Dije que la dinámica familiar era tóxica. Y lo sigue siendo, por lo que veo. ¿Ves, mamá? Lucía se dirigió a nuestra madre. Sigue culpándonos de todo. Mi madre parecía genuinamente confundida, atrapada entre sus creencias arraigadas y las evidencias que tenía frente a ella. Elena, dijo finalmente, con voz más suave, ¿realmente te sentías tan mal con nosotros?
Algo en su tono me hizo bajar la guardia por un momento. Sí, mamá. Durante años intenté encajar, ser quien ustedes querían que fuera, ganar su aprobación, pero nunca fue suficiente. Eso no es justo, protestó mi padre. Te dimos todo. Me dieron cosas materiales cuando era conveniente, papá. Pero me negaron algo mucho más importante: validación, respeto, igualdad de trato frente a Lucía. Mi hermana resopló. Siempre con lo mismo. Pobre Elena, la víctima. No soy una víctima, Lucía. Soy una superviviente. Y lo demuestran estas fotografías que tú misma trajiste. Te crees muy lista, ¿verdad?, espetó Lucía. Pero al final, ¿qué tienes? Dinero, un trabajo, un apartamento. Pero estás sola, sin familia. Esas palabras estaban diseñadas para herirme, para tocar el miedo profundo que todos tenemos al abandono. Pero ya no surtían el mismo efecto en mí. Tengo amigos que se han convertido en mi familia elegida, respondí con serenidad. Personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. ¡Qué conveniente!, exclamó mi padre. Reemplazar a tu verdadera familia cuando las cosas se ponen difíciles. No los reemplacé, papá. Amplié mi círculo para incluir personas que me tratan con el respeto que merezco. Mi abuela se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Creo que es suficiente. Mi cumpleaños se ha convertido en un campo de batalla, y eso no lo puedo permitir. Lo siento, abuela, dije sinceramente. No era mi intención arruinar tu celebración. No eres tú quien la arruinó, querida, respondió, mirando significativamente a Lucía. Y creo que es hora de que algunas verdades salgan a la luz. Se volvió hacia mi padre y mi madre. Roberto, Marta, siempre favorecieron a Lucía sobre Elena. Todos lo vimos, pero nadie dijo nada porque en esta familia evitamos los conflictos. Yo misma me quedé callada demasiadas veces. Mamá, no es el momento, intervino mi padre, visiblemente incómodo. Es exactamente el momento, replicó mi abuela con autoridad. He callado durante años, viendo cómo maltrataban emocionalmente a una de mis nietas. No voy a seguir haciéndolo. El restaurante había quedado en completo silencio. Incluso los camareros parecían haberse desvanecido. Y tú, Lucía, continuó mi abuela, siempre has tenido celos de tu hermana, de su inteligencia, de su creatividad, de su bondad. En lugar de cultivar tus propios talentos, has dedicado energía a disminuir los suyos. Lucía palideció. Eso no es cierto, murmuró, pero sin convicción. ¿No lo es? Entonces, ¿por qué contratar un detective para desacreditar a tu hermana? ¿Por qué planear humillarla en mi cumpleaños? Mi madre tomó la mano de Lucía. Elena siempre ha exagerado sus logros. Solo queríamos saber la verdad. La verdad, repitió mi abuela, es que ninguno de ustedes podía aceptar que Elena tuviera éxito por su cuenta, sin su ayuda, sin su aprobación. Miré a mi abuela con gratitud. Después de tantos años, alguien en la familia finalmente veía la dinámica claramente y tenía el valor de nombrarla. Mi padre, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Esto es absurdo. Hemos sacrificado todo por nuestras hijas. ¿Y así nos lo agradecen? ¿Con acusaciones infundadas? ¿Infundadas?, intervino mi tío Roberto. El informe que tú mismo acabas de leer muestra que utilizaron el dinero de Elena sin su permiso. Y no es la primera vez que favorecen a Lucía sobre ella. No voy a permitir que me juzguen en mi propia familia, declaró mi padre con autoridad. Elena, o te disculpas por estas acusaciones, o considérate fuera de esta familia para siempre. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. El ultimátum de mi padre resonaba en el aire. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción ante aquella amenaza que pretendía devolverme a mi antiguo rol. La hija que se disculpa, aunque no haya hecho nada malo, la que cede para mantener la paz. Tomé un sorbo de agua, ordenando mis pensamientos. 3 años atrás, habría sentido pánico, habría cedido, me habría disculpado. Pero ya no era esa persona. No voy a disculparme por decir la verdad, papá, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Y no puedes expulsarme de un lugar del que yo misma decidí alejarme hace 3 años. ¿Cómo te atreves?, bramó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente has hecho por mí, papá?, pregunté sin alzar la voz. ¿Menospreciar mis logros? ¿Utilizar mis ahorros sin permiso? ¿Favorecer constantemente a Lucía sobre mí? Te criamos, te educamos, exclamó mi madre, interviniendo. Eso no es un favor, mamá. Es su obligación como padres. Y aún así, cuando necesité apoyo emocional, cuando necesité que creyeran en mí, nunca estuvieron ahí. Siempre fuiste difícil, Elena, dijo mi madre con frialdad.
Demasiado sensible, demasiado dramática. No, mamá. Yo era una niña que necesitaba lo mismo que Lucía. Amor, validación, respeto. Solo que a ella se lo dieron, y a mí no. Mi abuela, que había estado observando el intercambio con expresión grave, se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. En mi cumpleaños 80, dijo con voz clara y firme, tengo un deseo, y es que esta familia sane. No podemos seguir así, negando lo evidente, perpetuando patrones dañinos. Mamá, con todo respeto, esto no tiene que ver contigo, dijo mi padre. Tiene todo que ver conmigo, Roberto, respondió mi abuela con autoridad. Son mis hijos, mis nietas, y he permanecido en silencio demasiado tiempo, viendo cómo trataban a Elena. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de un cariño que había echado de menos durante estos años. Elena, mi niña, te pido perdón. Debí haber intervenido antes. Debí haber dicho algo cuando veía cómo te trataban. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero respiré profundo. No es tu culpa, abuela. Lo es en parte, insistió. A veces el silencio nos hace cómplices. Luego se dirigió a mis padres. Roberto, Marta, ustedes tienen una hija extraordinaria en Elena, una hija que ha logrado el éxito por sus propios méritos. A pesar de todos los obstáculos, ¿no están orgullosos de ella? Mi padre parecía a punto de replicar, pero algo en la expresión de mi abuela lo detuvo. Por primera vez en la noche, vi duda en sus ojos. Y tú, Lucía, continuó mi abuela, el éxito de tu hermana no disminuye el tuyo. No es una competencia. Hay espacio para que ambas brillen. Lucía desvió la mirada, incapaz de sostener la de mi abuela. Lo que me duele más, prosiguió la anciana, es ver cómo el dinero y las apariencias han envenenado a esta familia. Utilizaron los ahorros de Elena sin su permiso, y ni siquiera pueden admitirlo. Fue un préstamo, insistió mi madre débilmente. Un préstamo se pide, Marta, corrigió mi abuela. Lo que ustedes hicieron fue apropiarse de algo que no les pertenecía. Mi padre se removió incómodo en su silla. Por primera vez en la noche, parecía genuinamente avergonzado. Tal vez no lo manejamos de la mejor manera, admitió finalmente. Esas palabras, aunque insuficientes, representaban la primera grieta en el muro de negación que mi familia había construido. No lo manejaron bien, confirmé. Y eso es solo un ejemplo de un patrón más amplio que ha existido toda mi vida. Mi madre parecía estar procesando todo lo ocurrido. La verdad que había salido a la luz gracias al informe del detective. Las palabras de mi abuela. Mi nueva postura firme. Elena, dijo finalmente, su voz más suave. ¿Realmente te sentías así? ¿Sentías que te tratábamos injustamente? Sí, mamá, durante años. Y cuando intentaba expresarlo, me llamaban dramática o demasiado sensible. Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa. Varios familiares parecían estar reconsiderando sus propias percepciones y recuerdos. ¿Qué quieres de nosotros, Elena?, preguntó finalmente mi padre, en un tono que nunca le había escuchado, vulnerable, casi derrotado. Quiero que reconozcan lo que hicieron, respondí con firmeza. No solo con mi dinero, sino a lo largo de los años, y quiero que entiendan que nuestra relación, si decidimos tener una, tendrá que ser diferente, basada en el respeto mutuo. Mi padre asintió lentamente, como procesando mis palabras. ¿Y estás dispuesta a intentarlo? ¿A reconstruir la relación? Eso depende, respondí honestamente. Depende de si realmente pueden cambiar o si solo es otra estrategia para volver a la dinámica de siempre. Mi tío Roberto, que había permanecido en silencio durante este intercambio, intervino. Creo que todos necesitamos tiempo para reflexionar. Ha sido una noche intensa, y se han dicho muchas verdades dolorosas pero necesarias. Mi abuela asintió, tomando mi mano. Solo quisiera que recordáramos que somos familia, no siempre perfecta, a veces profundamente imperfecta, pero familia al fin. Y eso significa que tenemos la responsabilidad de tratarnos con amor y respeto. Lucía, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. Yo no sabía que el dinero para mi boda era tuyo, Elena. Papá dijo que era un regalo de la familia. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en años, vi algo diferente en la mirada de mi hermana. No envidia, no competencia, sino algo parecido al remordimiento. ¿Y el detective?, pregunté. ¿Por qué ir tan lejos para intentar humillarme? Lucía desvió la mirada. Porque no podía creer que tuvieras éxito sin nosotros. Porque siempre nos hicieron creer que yo era la exitosa y tú la problemática. Y cuando empecé a ver tus publicaciones en redes sociales, tu aparente éxito,
Sentiste que amenazaba tu identidad, completé. Asintió levemente. No es una competencia, Lucía, dije, repitiendo las palabras de mi abuela. Nunca lo fue, aunque nuestros padres lo hicieron parecer así. Lucía bajó la mirada hacia los documentos esparcidos sobre la mesa, pruebas innegables de mi éxito. Por primera vez, vi vulnerabilidad en su rostro. Toda mi vida, murmuró. Me dijeron que yo era la exitosa, la responsable, mientras que tú eras la soñadora, la que nunca llegaría a nada concreto. Construí mi identidad sobre esa idea, y cuando viste que no era cierto, dejé la frase en el aire. Entré en pánico, admitió. Si tú podías ser exitosa por tu cuenta, ¿qué quedaba de mi supuesta superioridad? Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Lucía, nunca dijimos eso exactamente. No tenías que decirlo, papá, respondió Lucía, sorprendiéndonos a todos. Era obvio en la forma en que nos tratabas diferente. A Elena la criticabas constantemente, mientras que a mí me alababan hasta por respirar. Eso no es justo, protestó mi madre, pero sin la convicción habitual. Mi tía Marta, que había permanecido en silencio, intervino suavemente. Marta, Roberto, todos lo veíamos. El favoritismo era evidente para cualquiera que prestara atención. ¿Tú también, Marta? Mi madre parecía genuinamente sorprendida. ¿Todos piensan así? Varios asintieron alrededor de la mesa. La verdad, largamente silenciada por el deseo de mantener la paz familiar, finalmente salía a la luz. Mi padre, acorralado por el consenso familiar, se hundió en su silla. Lo miré detenidamente, viendo por primera vez no al patriarca autoritario que temía en mi infancia, sino a un hombre inseguro, envejecido, enfrentando sus propios fracasos. Nunca fue mi intención lastimarte, Elena, dijo finalmente, su voz desprovista de la arrogancia habitual. Quizás fui más duro contigo porque veía tu potencial y temía que no lo alcanzaras. O quizás, sugerí con calma, me veías como una amenaza, alguien que cuestionaba tu autoridad, que pensaba diferente. Mi padre no respondió, pero su expresión me dijo que había dado en el clavo. Roberto, intervino mi abuela con firmeza, es hora de dejar el orgullo a un lado. Tu hija merece una disculpa sincera, no excusas. Mi padre pareció envejecer 10 años en ese momento. Se pasó una mano por el rostro y, tras un largo silencio, me miró directamente. Lo siento, Elena, dijo con voz quebrada. Por el dinero, por el trato desigual, por no valorarte como merecías. Me equivoqué. Esas palabras, que había deseado escuchar durante décadas, me golpearon con una fuerza inesperada. Una mezcla de emociones me inundó. Alivio, tristeza, un extraño tipo de alegría amarga. Y yo también lo siento, añadió mi madre, tomando la mano de mi padre. Quizás no siempre te entendimos, pero eso no justifica cómo te tratamos. Lucía, sorprendentemente, fue la siguiente. Lo siento por el detective, por intentar humillarte, por todo, Elena. He sido una pésima hermana. Las disculpas flotaban en el aire entre nosotros. Eran un comienzo, pero también sabía que las palabras fáciles no borraban años de daño emocional. Gracias, respondí finalmente. Aprecio las disculpas, realmente lo hago. Pero necesito acciones, no solo palabras. Necesito ver un cambio real. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi madre, y su tono parecía genuinamente interesado. Para empezar, podrían devolver mi dinero, sugerí con una pequeña sonrisa. Mi padre asintió inmediatamente. Lo haremos, con intereses. Y podrían intentar conocerme realmente, continué. No a la Elena que imaginaron o la que querían que fuera, sino a quien realmente soy. Nos gustaría eso, dijo mi madre, y por primera vez en años vi sinceridad en sus ojos. Mi abuela sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Este es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir, declaró. Ver a mi familia comenzando a sanar. El ambiente había cambiado, la tensión seguía presente, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo. Esperanza, posibilidad, una apertura que no había existido antes. ¿Podríamos conocer tu oficina algún día?, preguntó tímidamente Lucía. Me gustaría ver dónde trabajas, lo que haces. La pregunta me tomó por sorpresa. Era un pequeño paso, pero significativo. Me gustaría eso, respondí, y lo decía en serio. Mi tío Roberto levantó su copa. Propongo un brindis, dijo. Por la valentía de Elena para establecer límites y buscar su propio camino. La valentía de Roberto, Marta y Lucía para reconocer sus errores. Y la valentía de todos nosotros para enfrentar verdades incómodas.
todos levantamos nuestras copas. Incluso aquellos que momentos antes habían estado furiosos o avergonzados. Por la valentía, repetimos al unísono. Mientras observaba los rostros alrededor de la mesa, comprendí que este no era un final perfecto. No habría reconciliación instantánea. No desaparecerían mágicamente años de patrones tóxicos, pero era un comienzo honesto. La venganza que Lucía había planeado contra mí se había transformado en algo inesperado, una oportunidad de verdadera sanación familiar. El informe del detective, destinado a humillarme, había sido el catalizador para exponer verdades largamente enterradas. «Elena», dijo mi abuela suavemente, tomando mi mano, «gracias por venir hoy, por no rendirte con esta familia, a pesar de todo». Apreté su mano arrugada, sintiendo un profundo cariño por esta mujer que finalmente había encontrado su voz. «Por ti, abuela», respondí. «Siempre por ti». 6 meses han pasado desde aquella cena que cambió la dinámica de nuestra familia para siempre. El camino no ha sido fácil ni lineal. Ha habido avances y retrocesos, momentos de conexión genuina y otros de vieja tensión resurgiendo. Mi padre cumplió su promesa y me devolvió el dinero con intereses. Fue un gesto importante, pero más significativo aún ha sido su esfuerzo por escucharme realmente cuando hablo, por conocerme como adulta, no como la niña que él quería que fuera. Con Lucía, la relación avanza lentamente. Le cuesta abandonar viejos patrones competitivos, pero está intentándolo. La semana pasada vino a mi oficina y pareció genuinamente impresionada con mi trabajo. Por primera vez, no sentí que estuviera evaluándome para encontrar fallos. Mi madre quizás ha sido quien más ha cambiado. Comenzó terapia por su cuenta, algo que jamás hubiera imaginado, y recientemente me confesó que su actitud crítica hacia mí siempre estuvo impulsada por su propio miedo al fracaso, por sus inseguridades. La relación con mi abuela se ha profundizado. Ahora almorzamos juntas cada domingo, compartiendo historias y construyendo la conexión que siempre debimos tener. No somos una familia perfecta. Probablemente nunca lo seremos, pero estamos aprendiendo a respetarnos, a escucharnos de verdad, a valorar nuestras diferencias en lugar de utilizarlas como armas. La traición que planeó mi hermana, aquel intento de venganza que debía humillarme, terminó siendo el catalizador para un cambio que todos necesitábamos. A veces, el éxito más dulce no es el profesional ni el monetario, sino la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, la traición en oportunidad y encontrar, finalmente, tu lugar en el mundo y en tu propia familia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.